En geometría, el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. La unidad de medida de los ángulos de uso más común son los grados hexagesimales o simplemente grados. La medida de un ángulo es considerada como la amplitud del arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Su medida es un múltiplo de la razón entre la longitud del arco y el radio. Su unidad natural es el radián, pero también se puede utilizar el grado sexagesimal o el grado centesimal. Pueden estar definidos sobre superficies planas o curvas. Se denomina ángulo diedro al espacio comprendido entre dos semiplanos cuyo origen común es una recta. Un ángulo sólido es el que abarca un objeto visto desde un punto dado, midiendo su tamaño aparente. Ángulo también se utiliza para designar la medición de un ángulo o de una rotación. Esta medida es la relación entre la longitud de un arco circular y su radio. En el caso de un ángulo geométrico, el arco está centrado en el vértice y delimitado por los lados. En el caso de una rotación, el arco está centrado en el centro de la rotación y delimitado por cualquier otro punto y su imagen por la rotación. Historia y etimología. La palabra ángulo proviene del latín anglus, que significa esquina. Está conectada con la raíz protoindoeuropea anc, que significa doblarse o inclinarse. Euclides define un ángulo plano como la inclinación recíproca, en un plano, de dos rectas que se encuentran entre sí y no son rectas entre sí. Según Proclus, un ángulo debe ser una cualidad o una cantidad, o una relación. El primer concepto fue utilizado por Eudemo, que consideraba un ángulo como una desviación de una línea recta, el segundo por Carpo de Antioquía, que lo consideraba como el intervalo o espacio entre las líneas que se cruzan. Euclides adoptó el tercer concepto. Definición y características. Existen básicamente dos formas de definir un ángulo en el plano. Forma geométrica, se le llama ángulo a la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. Coloquialmente, ángulo es la figura formada por dos líneas con origen común. El ángulo entre dos curvas es el ángulo que forman sus rectas tangentes en el punto de intersección. Forma trigonométrica, es la amplitud de rotación o giro que describe un segmento rectilíneo en torno de uno de sus extremos tomado como vértice desde una posición inicial hasta una posición final. Si la rotación es en sentido levógiro, el ángulo se considera positivo. Si la rotación es en sentido destrógiro, el ángulo se considera negativo. Definiciones clásicas. Euclides define un ángulo como la inclinación entre dos líneas que se encuentran una a otra en un plano y no están en línea recta. Según Proclo, un ángulo debe ser una calidad o una cantidad, o una relación. El primer concepto fue utilizado por Eudemo de Rodas, que describió un ángulo como desviación de una línea recta, el segundo por Carpo de Antioquía, que lo vio como el intervalo o el espacio entre las líneas que se intersecaban. Euclides adoptó un tercer concepto, aunque sus definiciones de ángulos rectos, agudos, y obtusos son cuantitativas. Región angular. Se denomina región angular a cada una de las dos partes en que queda dividido el plano por un ángulo. Amplitud de un ángulo. Se llama amplitud de un ángulo a la medida de este. Unidades de amplitud. Las unidades utilizadas para la medida de los ángulos del plano son: radián. 1. Vuelta. Igual a 2. R. A. D. Barra inversa display style 1, barra inversa text, vuelta, igual a 2 barra inversa pi barra inversa matrm, rad. Grado sexagesimal. 1. Vuelta. Igual a 360. Barra inversa display style 1, barra inversa text, vuelta, igual a 360, barra inversa si a y así. Grado centesimal. 1. Vuelta. Igual a 400. G. Barra inversa display style 1, barra inversa text, vuelta, igual a 400,
barra inversa RM, G. Los ángulos se pueden medir mediante utensilios tales como el goniómetro, el cuadrante, el sextante, la ballestina, el transportador de ángulos o semicírculo graduado, graduador, etc. Ángulos positivos y negativos. Aunque la definición de la medida de un ángulo no respalda el concepto de ángulo negativo, con frecuencia es útil imponer una convención que permita que los valores angulares positivos y negativos representen orientaciones y barra o rotaciones en direcciones opuestas con respecto a alguna referencia. En un sistema de coordenadas cartesiano bidimensional, un ángulo se define típicamente por sus dos lados, con su vértice en el origen. El lado inicial está en el eje X positivo, mientras que el otro lado o lado terminal está definido por la medida del lado inicial en radians, grados o vueltas. Con ángulos positivos que representan rotaciones hacia el eje Y positivo y ángulos negativos que representan rotaciones hacia el eje Y negativo. Cuando las coordenadas cartesianas están representadas por la posición estándar, definida por el eje X hacia la derecha y el eje Y hacia arriba, las rotaciones positivas son en sentido antihorario y las rotaciones negativas son en sentido horario. En muchos contextos, un ángulo de es efectivamente equivalente a un ángulo de, una vuelta completa menos. Por ejemplo, una orientación representada como menos 45 grados es efectivamente equivalente a una orientación representada como 360 grados menos 45 grados o 315 grados. Aunque la posición final es la misma, una rotación física de menos 45 grados no es lo mismo que una rotación de 315 grados. En la geometría tridimensional, en el sentido de las agujas del reloj, y, en el sentido contrario a las agujas del reloj, no tienen un significado absoluto, por lo que la dirección de los ángulos positivos y negativos debe definirse en relación con alguna referencia, que suele ser un vector que pasa por el vértice del ángulo y es perpendicular al plano en donde se encuentran los rayos del ángulo. En la navegación, los rumbos o azimuth se miden en relación con el norte. Por convención, visto desde arriba, los ángulos de orientación son positivos en el sentido de las agujas del reloj, por lo que una orientación de 45 grados corresponde a una orientación noreste. Los rumbos negativos no se utilizan en la navegación, por lo que una orientación noroeste corresponde a un rumbo de 315 grados. Tipos de ángulos. Los ángulos, de acuerdo con su amplitud, reciben estas denominaciones. Ángulos coterminales. Se llama así a los ángulos que tienen el mismo lado final. Pueden ser en rotación contraria al ángulo dado o con una rotación mayor de 360 grados. Ángulos convexo y cóncavo. En un plano, dos semirrectas con un origen común determinan siempre dos ángulos, uno convexo y otro cóncavo. Ángulos relacionados. Denominación relativo a su posición. Los ángulos consecutivos son los que comparten un lado y el vértice. Los ángulos adyacentes son los que tienen un vértice y un lado común, y los otros lados son semirrectas opuestas, pero no tienen ningún punto interior común, y suman 180 grados. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos cuyos lados son las semirrectas opuestas de los lados del otro denominación en función de la suma de su amplitud. Los ángulos congruentes son aquellos que tienen la misma amplitud, es decir, que miden lo mismo. Los ángulos complementarios son aquellos cuya suma de medidas es /2 radians o 90 grados. Los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma de medidas es radians o 180 grados. Los ángulos conjugados son aquellos cuyas medidas suman 2 radians o 360 grados. Cuando dos rectas son cortadas por una tercera, se forman las siguientes relaciones distantes. Los ángulos alternos son aquellos ángulos dispuestos a distinto lado de la recta que corta otras dos pero que no comparten lado. Barra inversa display style barra inversa alfa. Barra inversa display style barra inversa gamma. Es alterno a. Barra inversa display style barra inversa beta. O a. Barra inversa display style barra inversa delta. Barra inversa display style barra inversa beta. O. Barra inversa display style barra inversa delta. Es alterno a.
Barra inversa display style barra inversa alfa. OA. Barra inversa display style barra inversa gamma barra inversa. Y viceversa. Los ángulos alternos internos son aquellos ángulos comprendidos entre las dos rectas cortadas, pero situados a distinto lado de la recta cortante. Barra inversa display style barra inversa gamma. Es alterno interno A. Barra inversa display style barra inversa beta. Barra inversa display style barra inversa delta. Es alterno interno A. Barra inversa display style barra inversa alfa. Los ángulos alternos externos son aquellos ángulos no comprendidos entre las dos rectas cortadas, pero situados a distinto lado de la recta que corta. Barra inversa display style barra inversa alfa. Es alterno externo A. Barra inversa display style barra inversa delta. Barra inversa display style barra inversa beta. Es alterno externo A. Barra inversa display style barra inversa gamma barra inversa. Los ángulos correspondientes son los que están a un mismo lado de la transversal, uno pertenece a la región interior y otro a la región exterior. Son congruentes cuando las rectas cortadas son paralelas. Ángulos compuestos. Son los obtenidos mediante la suma o diferencia de ángulos. En la figura se representan dos sectores circulares contiguos, cada uno con su ángulo, denominados y respectivamente. La unión de los dos sectores tendrá por ángulo la composición, en este caso la suma, y, de los ángulos de los sectores que unimos. Las razones trigonométricas de los ángulos compuestos están relacionadas con la de los ángulos componentes mediante las fórmulas de razones trigonométricas de ángulos compuestos, ver por ejemplo identidades trigonométricas. Ángulos de un polígono. Ángulos internos y externos. Un ángulo que forma parte de un polígono simple se llama ángulo interior si se encuentra en el interior de ese polígono simple, siendo formado por lados adyacentes. Un polígono cóncavo simple tiene al menos un ángulo interior que es un ángulo reflejo. En geometría euclidiana, las medidas de los ángulos interiores de un triángulo suman radians, 180 grados o media vuelta. Las medidas de los ángulos interiores de un cuadrilátero convexo simple suman 2 radians, 360 grados o una vuelta. En general, las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo simple con n lados suman radians, o 180 grados, 2 ángulos rectos o 1/2 vuelta. El suplemento de un ángulo interior se denomina ángulo exterior, es decir, un ángulo interior y un ángulo exterior forman un par lineal de ángulos. Hay dos ángulos exteriores en cada vértice del polígono, cada uno determinado al extender uno de los dos lados del polígono que se encuentran en el vértice. Estos dos ángulos son verticales y, por tanto, son iguales. Un ángulo exterior mide la cantidad de rotación que uno tiene que hacer en un vértice para trazar el polígono. Si el ángulo interior correspondiente es un ángulo reflejo, el ángulo exterior debe considerarse negativo. Incluso en un polígono no simple, puede ser posible definir el ángulo exterior, pero habrá que elegir una orientación del plano para decidir el signo de la medida del ángulo exterior. En geometría euclidiana, la suma de los ángulos exteriores de un polígono convexo simple, si solo se supone uno de los dos ángulos exteriores en cada vértice, será una vuelta completa. El ángulo exterior aquí se llama ángulo exterior suplementario. Los ángulos exteriores se usan comúnmente en los programas de Logo-Tertal al dibujar polígonos regulares. En un triángulo, las bisectrices de dos ángulos exteriores y la bisectriz del otro ángulo interior son concurrentes. En un triángulo, 3 puntos de intersección, cada uno de una bisectriz de ángulo externo con el lado extendido opuesto, son colineales. En un triángulo, 3 puntos de intersección, 2 de ellos entre una bisectriz de ángulo interior y el lado opuesto, y el tercero entre la otra bisectriz de ángulo exterior y el lado opuesto extendido, son colineales. P. 149. Algunos autores usan el nombre de ángulo exterior de un polígono simple para referirse simplemente al ángulo exterior del complemento del ángulo interior. Esto entra en conflicto con el uso anterior. Ángulos respecto de una circunferencia. Un ángulo, respecto de una circunferencia,
Pueden ser. Ángulo central, si tiene su vértice en el centro de esta. La amplitud de un ángulo central es igual a la del arco que abarca ángulo inscrito, si su vértice es un punto de la circunferencia y sus lados la cortan en 2 puntos. La amplitud de un ángulo inscrito es la mitad de la del arco que abarca. Ángulo semi-inscrito, si su vértice está sobre esta, uno de sus lados la corta y el otro es tangente, siendo el punto de tangencia el propio vértice. La amplitud de un ángulo semi-inscrito es la mitad de la del arco que abarca ángulo interior, si su vértice está en el interior de la circunferencia. La amplitud de un ángulo interior es la mitad de la suma de 2 medidas, la del arco que abarcan sus lados más la del arco que abarcan sus prolongaciones ángulo exterior, si tiene su vértice en el exterior de esta. La amplitud de un ángulo exterior es la mitad de la diferencia de los 2 arcos que abarcan sus lados sobre dicha circunferencia. Trisección del ángulo. La trisección del ángulo es un problema clásico que consiste en dividir un ángulo dado en 3 partes iguales usando solo regla y compás. En general, es imposible de resolver con esas condiciones. Ángulos tridimensionales. El ángulo diedro, es cada una de las 2 partes del espacio delimitadas por 2 semiplanos que parten de una recta común. El ángulo sólido, es la zona del espacio delimitada por una superficie cónica. Coordenadas angulares tridimensionales. Los ángulos de Euler son 3 coordenadas angulares que indican la orientación de un sistema de referencia de ejes ortogonales, normalmente móvil, respecto a otro fijo. Ángulos en un espacio vectorial. Dado un espacio vectorial, cuyo cuerpo es el conjunto de los números reales y en el que existe un producto escalar entre vectores. Barra inversa displaystyle barra inversa langle barra inversa dot barra inversa dot barra inversa rangle. Se define el ángulo formado por 2 vectores no nulos. X. Barra inversa displaystyle X. Y. Barra inversa displaystyle Y. Mediante la expresión X. Y. Igual a. Arcecos. X. Y. X. Y. Barra inversa displaystyle barra inversa angle igual a barra inversa arcecos, barra inversa frac, barra inversa langle X y barra inversa rangle, barra inversa X barra inversa dot barra inversa y barra inversa. Si el cociente anterior es 0, se dice que ambos vectores son ortogonales o perpendiculares. El cociente anterior está en el intervalo 1. 1. Barra inversa displaystyle. Debido a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, lo que garantiza que siempre puede aplicarse el arco coseno. Normalmente, se toma la rama del arco coseno de forma que el ángulo que forman 2 vectores siempre está en el intervalo 0. Barra inversa displaystyle. Las principales propiedades que cumple el ángulo de 2 vectores son las siguientes. Si multiplicamos uno de los vectores por un escalar positivo, el ángulo no cambia. Si multiplicamos uno de los vectores por un escalar negativo, el ángulo pasa a ser el complementario. Se cumple el teorema del coseno, es decir, dados X. Barra inversa displaystyle X. Y. Barra inversa displaystyle Y. No nulos. X. Y. 2. Igual a. X. 2. Más. Y. 2. 2. X. Y. Cos. X. Y. Barra inversa displaystyle barra inversa X y barra inversa, 2, igual a barra inversa X barra inversa, 2, más barra inversa y barra inversa, 2, guión 2 barra inversa X barra inversa dot barra inversa y barra inversa dot barra inversa cos barra inversa angle. Galería de ángulos. Medición de ángulos. El tamaño de un ángulo geométrico se suele caracterizar por la magnitud de la menor rotación que mapea uno de los rayos en el otro. Se dice que los ángulos que tienen el mismo tamaño son iguales o congruentes o de igual medida. En algunos contextos,
como la identificación de un punto en un círculo o la descripción de la orientación de un objeto en dos dimensiones con respecto a una orientación de referencia, los ángulos que difieren en un múltiplo exacto de una vuelta completa son efectivamente equivalentes. En otros contextos, como la identificación de un punto en una curva espiral o la descripción de la rotación acumulada de un objeto en dos dimensiones con respecto a una orientación de referencia, los ángulos que difieren en un múltiplo no nulo de una vuelta completa no son equivalentes. Para medir un ángulo, se traza un arco de circunferencia centrado en el vértice del ángulo, por ejemplo, con un compás. El cociente de la longitud S del arco por el radio R del círculo es el número de radians del ángulo. Convencionalmente, en matemáticas y en el psi, el radián se trata como si fuera igual al valor adimensional 1. El ángulo expresado en otra unidad angular puede obtenerse entonces multiplicando el ángulo por una constante de conversión adecuada de la forma k/2, donde k es la medida de una vuelta completa expresada en la unidad elegida. Igual a k 2 s r barra inversa display style barra inversa z igual a barra inversa frac k 2 barra inversa pi barra inversa k dot barra inversa frac s r punto. El valor de así definido es independiente del tamaño del círculo. Si se cambia la longitud del radio, entonces la longitud del arco cambia en la misma proporción, por lo que la relación S/R no se altera. Postulado de adición de ángulos. El postulado de adición de ángulos establece que si B está en el interior del ángulo A o C, entonces M A o C igual a M A o B más M B o C barra inversa display style M barra inversa angle barra inversa matrm A o C igual a M barra inversa angle barra inversa matrm A o B más M barra inversa angle barra inversa matrm BOC. La medida del ángulo A o C es la suma de la medida del ángulo A o B y la medida del ángulo BOC. Unidades. Las unidades utilizadas para representar ángulos se enumeran a continuación en orden de magnitud descendente. De estas unidades, el grado y el radián son, con mucho, las más utilizadas. Los ángulos expresados en radians son adimensionales para el análisis dimensional. La mayoría de las unidades de medida angular se definen de forma que un giro es igual a n unidades, para algún número entero n. Las dos excepciones son el radián y la parte del diámetro. Giro. El giro, también ciclo, círculo completo, revolución, y rotación, es movimiento circular completo o medida con círculo o elipse. Los símbolos utilizados y el giro son saik, rev, o rot, dependiendo de la aplicación cuadrante. El cuadrante es un cuarto giro, es decir, un ángulo recto. Es la unidad utilizada en los elementos de Euclides. Un cuadrante igual a nonagésimo igual a barra 2 rad igual a un cuarto giro igual a 100 grad. En alemán se ha utilizado el símbolo para denotar un cuadrante sextante. El sextante es de un sexto giro. Era la unidad utilizada por los babilonios, y es especialmente fácil de construir con regla y compás. El grado, el minuto de arco y el segundo de arco son subunidades sexagesimales de la unidad babilónica. Una unidad babilónica igual a sexagésimo igual a barra 3 rad 1,047197551 rad. Radians igual a 6283. El radián es el ángulo subtendido por un arco de círculo que tiene la misma longitud que el radio del círculo. El símbolo del radián es rad. Una vuelta es 2 radians, y un radián es 180 grados barra, o unos 57,2958 grados. En los textos matemáticos, los ángulos suelen tratarse como adimensionales con el radián igual a 1, por lo que la unidad rad suele omitirse. El radián se utiliza prácticamente en todos los trabajos matemáticos más allá de la simple geometría práctica, debido, por ejemplo, a las propiedades agradables y naturales
que presentan las funciones trigonométricas cuando sus argumentos están en radians. El radian es la unidad de medida angular en el SI, que también trata el ángulo como adimensional ángulo horario. El ángulo horario astronómico es 1/24 de vuelta. Como este sistema es susceptible de medir objetos que tienen un ciclo diario, las subunidades hexagesimales se llaman minuto de tiempo y segundo de tiempo. Son distintas y 15 veces mayores que los minutos y segundos de arco. Una hora igual a 15 igual a /12 rad igual a 1/6 quad igual a 1/24 vuelta igual a 16 y 2/3 grad puntos del compás. El punto, utilizado en navegación, es 1/32 de un giro. Un punto igual a 1/8 de un ángulo recto igual a 11,25 grados igual a 12,5 grados. Cada punto se subdivide en 4 cuartos de punto, de modo que una vuelta equivale a 128 cuartos de punto hexacontada. La hexacontada es una unidad que utilizaba Eratóstenes y equivale a 6 grados, por lo que una vuelta entera se dividía en 60 hexacontadas pechus. El pechus era una unidad babilónica equivalente a unos 2 grados o 2,1/2 grados grado binario. El grado binario, también conocido como el radian binario, es el 1/256 de un giro. El grado binario se utiliza en computación para que un ángulo pueda ser representado eficientemente en un solo byte. Otras medidas de ángulo utilizadas en computación pueden basarse en dividir una vuelta entera en 2n partes iguales para otros valores de n grado. El grado sexagesimal o simplemente grado, denotado por un pequeño círculo superíndice, es 1/360 de una vuelta, por lo que una vuelta es 360 grados. El caso de los grados para la fórmula dada anteriormente, un grado de n igual a 360 grados unidades se obtiene estableciendo k igual a 360 grados/2. Una ventaja de esta antigua subunidad sexagesimal es que muchos ángulos comunes en la geometría simple se miden como un número entero de grados. Las fracciones de un grado pueden escribirse en notación decimal normal, pero las subunidades sexagesimales, minuto, y, segundo, del sistema, grado minuto segundo, también se utilizan, especialmente para las coordenadas geográficas y en astronomía y balística parte del diámetro. La parte de diámetro es 1/60 de un radian. Una parte de diámetro es aproximadamente 0,95493 grados. Hay aproximadamente 376,991 partes de diámetro por vuelta grad. El grad, también llamado grado centesimal, gradian, gonogonio, es 1/400 de un giro, por lo que un ángulo recto mide 100 grados. Es una subunidad decimal del cuadrante. Un kilómetro se definía históricamente como la longitud del arco subtendiendo por una centésima de gradian a lo largo de un meridiano de la Tierra. Así, el kilómetro es el análogo decimal a la sexagesimal milla náutica. El grado se utiliza sobre todo en triangulación y topografía continental milirradio. El milirradio se define como la milésima parte de un radian, lo que significa que una rotación de un vuelta consiste en 2000 mrad, y casi todas las miras para armas de fuego están calibradas con esta definición. Además, existen otras 3 definiciones derivadas utilizadas para la artillería y la navegación que son aproximadamente iguales a un milirradio. Según estas otras 3 definiciones, una vuelta equivale exactamente a 6000, 6300 o 6400 mrad, lo que equivale a abarcar el rango de 0,05625 a 0,06 grados. En comparación, el milirradio verdadero es de 0,0572958 grados. Un, o tan 1000, se define como 1/6400 de una vuelta. Al igual que con el milirradian verdadero, cada una de las otras definiciones explota a la práctica propiedad de subtensiones del 1000, es decir, que el valor de un milirradian equivale aproximadamente al ángulo subtendido por un ancho de 1 metro visto desde 1 kilómetro de distancia arcominuto. El arcominuto es 1/60 de un grado igual a 1/21,600 de giro. Se denota con un solo primo. Por ejemplo,
3 grados 30 es igual a 360 más 30 igual a 210 minutos o 3 más 30/60 igual a 3,5 grados. También se utiliza a veces un formato mixto con fracciones decimales, por ejemplo, 3 grados 5.72 igual a 3 más 5.72/60 grados. Una milla náutica se definía históricamente como un minuto de arco a lo largo de un gran círculo de la Tierra arco segundo. El arco segundo es 1/60 de un minuto de arco y 1/3600 de un grado. Se denota por un doble primo. Por ejemplo, 3 grados 730 es igual a 3 más 7/60 más 30, 3600 grados, o 3,125 grados miliarco segundo. En particular, el miliarco segundo, abreviado como más, se utiliza a veces en astronomía microarco segundo. De forma similar, el microarco segundo, abreviado como AS, se empela en mediciones angulares de alta precisión. Véase también